Hola amigos y amigas. Lluvias torrenciales e históricas inundan desiertos de Oriente Medio, lugares que por miles de años han sido privados del agua, lo que los ha convertido en desiertos. Pero verán videos que muestran que en el 2018 el patrón climático cambió y en forma drástica. Estos países, por falta de lluvia durante milenios, no invirtieron en acueductos capaces de manejar un clima tropical, el clima al que están siendo expuestos. En el 2018, todos los países árabes han visto sus calles convertirse en lagos e inundaciones y tormentas severas, que tienen que ser mencionadas porque en milenios no hay récords de inundaciones tan intensas en la península árabe. Esta semana, las lluvias torrenciales que han azotado Oriente Medio los últimos días han dejado tras de sí escenas inéditas y panoramas desoladores. Las lluvias torrenciales han inundado muchas zonas del desierto de Jordania, Arabia Saudita y Kuwait. Las redes sociales se han llenado de imágenes y videos espectaculares en los que se alerta de que en 2 días han caído caudales equivalentes a 6 años de precipitaciones. Algunos alertan que camellos asustados por el inusual temporal intentan luchar para evitar ser arrastrados contra las corrientes, mientras sus cuidadores buscan la manera de llevarlos al lugar seguro. La Autoridad General de Meteorología y Protección Ambiental pronosticó que casi todas las regiones sauditas registrarían lluvias intensas entre el jueves y el domingo. Las lluvias afectaron principalmente a Riad, capital de Arabia Saudita, y Jeddah, donde desde el jueves se reportan fuertes tormentas. En Kuwait, por su parte, Defensa Civil solicitó a los residentes tomar precauciones adicionales al conducir en carretera y evitar las zonas inundadas en este país. Arab News destacó que Riad fue la ciudad con mayores afectaciones. La mayoría de sus calles estaban inundadas, mientras que algunas áreas desérticas se han convertido en desiertos de lodo. En Jordania, según el Daily Express, hasta el sábado se reportaban la pérdida de 11 personas por las inundaciones que obligaron a evacuar a más de 4.000 turistas de la ciudad de Petra, considerada la 7ª maravilla del mundo, en la cual podemos ver a estos inocentes turistas grabar el principio de lo que creían serían inundaciones menores, hasta que vieron a esta anciana luchar por salir de la corriente. Desde este momento, todo se convirtió en un caos que podrán ver a continuación y en el que perdimos a 12 personas. Y ya se imaginarán la cantidad de animales que son usados para transportar visitantes que se perdieron durante esta inundación. Mientras miran estas imágenes inéditas, los invito a ver el siguiente segmento donde podrán ver cómo encontró desprevenido una de estas increíbles inundaciones a 100 personas que se encontraban en el camino y que no podían imaginarse esto. Mientras les diré que estoy haciendo los cortes finales y que pretendo mostrarles el reportaje sobre los últimos acontecimientos en Yellowstone en breve. Será hasta el próximo reportaje, amigos, que será a las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias una vez más por su atención. الحرونة تقعد تلبن تقها ايه هو هذه بعير المسعود هذه بعير المسعود تضرب السيل طول عرض على صوت الرحمن.